Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy vamos a analizar el Salmo 69, se llama Un grito de angustia, o también podría decirse que es como un rescate de las aguas profundas o un rescate del pozo de la desesperación. Este salmo se titula Al músico principal sobre lirios, es un salmo de David. Y al igual que el Salmo 45, este salmo es sobre lirios, ¿sí? La frase puede referirse a la belleza general de la composición o la melodía, incluso a un instrumento de 6 cuerdas conocido como shoshanim, es la traducción literal del hebreo. Entonces lo vemos aquí, que es como una especie de trompeta, ¿sí? Es como una especie de trompeta. A este se refiere. En este salmo, el salmista tiene, David, ese sentimiento más profundo e intenso de dolor. O sea, el alma del cantor se derrama en un desenfrenado abandono entre el abrumador y terrible dolor que lo consume. Por eso se llama un grito en la angustia, ¿verdad? Podemos intuir que el salmista está en un pozo de desesperación. El contexto histórico del Salmo 69 es algo ambiguo, ya que no proporciona detalles explícitos sobre los eventos específicos en la vida de David que motivaron la composición al Salmo. Sin embargo, los temas de persecución, sufrimiento y liberación divina resuenan con varios periodos en la vida de David, ¿sí? Porque sabemos que David enfrentó muchísimas adversidades, ¿sí? Incluida esa persecución implacable que él sufrió con el rey David, con el rey Saúl, ya los conflictos familiares, las rebeliones internas dentro de su reino, ¿sí? El Salmo refleja a un hombre profundamente familiarizado con el dolor, con la traición y con una ferviente dependencia de Dios para la salvación, ¿verdad? El Salmo 69 comienza con una súplica desesperada de rescate. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Esta imagen de ahogamiento establece el tono para todo el salmo, o sea, es una sensación de angustia abrumadora, ¿sí? David se siente sumergido en sus problemas y él no encuentra terreno firme, ¿sí? Utiliza como la metáfora del agua, se utilizan los salmos para simbolizar el caos y el peligro, ¿cierto? Esto evoca las experiencias tumultuosas que enfrentó David, ¿sí? A medida que el salmo va avanzando, David articula las razones de su angustia, porque él habla de ser odiado sin causa, de soportar el reproche y la vergüenza por causa de Dios. Mire cuántas veces, al igual que David, nosotros tenemos que soportar reproche, vergüenza, burla de los otros a causa de la palabra. Pero bueno, bendito Dios, así pasa a veces. Él dice, son más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa. Poderosos son los que quieren destruirme, los que me atacan con mentiras. El lamento de David no es meramente una queja personal, sino una reflexión de su profunda lucha espiritual. Confiesa sus propios pecados y reconoce su necesidad
de la misericordia de Dios. Dice, oh Dios, tú conoces mi insensatez, mis faltas no te son ocultas, ¿sí? David demuestra siempre una humildad y esa dependencia de Dios, ¿sí? Y uno, pues, de analizar en este Salmo 69 es que tiene una naturaleza imprecatoria, porque David llama a Dios a hacer justicia sobre sus enemigos. Dice, derrama sobre ellos tu indignación y tu ardiente ira los alcance. Mire, sabemos que es válido estos salmos imprecatorios, claro que tenían otro contexto cuando se utilizaron en el tiempo de los salmos, pero a veces cuando las personas no quieren dejar avanzar el reino de Dios y se oponen al reino de Dios, es válido esa imprecación ante los enemigos, ¿sí? Muy posiblemente, pues, son versículos que son desafiantes para los lectores de ahora, para nosotros, porque parecen contradecir el énfasis del Nuevo Testamento en amar los enemigos, en poner la otra mejilla. Sin embargo, es esencial que usted entienda estas implicaciones dentro del contexto del antiguo Oriente, ¿sí? En una cultura donde la venganza personal era común y el llamado de David a Dios para que haga justicia refleja su confianza en la retribución divina. En lugar de tomar el asunto en sus propias manos, él dice que Dios es juez supremo, que vindicará a los justos y castigará a los malvados, ¿sí? También hay unos matices mesiánicos del Mesías, del Salmo 69, que es otro aspecto crítico del contexto de este salmo. Varios versículos del salmo son citados y aludidos directamente en el Nuevo Testamento, particularmente la relación con el sufrimiento de Jesucristo. Entonces vamos a mirar, analizar este grito de angustia, que es un salmo a 4 voces. La primera voz es la voz de lamento, luego sigue una voz de fe, luego hay una imprecación de parte del salmista y la cuarta voz, como siempre, es alabanza que el salmista siempre tenía hacia el Padre. Vamos a ver la primera voz, que es la voz del lamento. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. David tuvo muchas ocasiones en su vida donde se necesitó esta oración, donde sintió que estaba a punto de ahogarse, ¿cierto? El hijo de David escuchó a un discípulo que se ahogaba y gritar, sálvame, ¿sí? A veces, hermanos, sentimos que las cosas se precipitan sobre nosotros como si nos ahogáramos en una inundación. Otras veces sentimos que el nivel del agua sube lentamente hasta que nos sentimos abrumados. Cada uno tiene su propio miedo, ¿verdad? Entonces, este es un grito cuando usted siente que usted ya no puede más, cuando usted piensa que ya nada tiene salvación ni solución para usted. Ahí clamó David. Dice, estoy hundido en cieno profundo. Pero entonces vamos a ver, hay varios tipos de cieno profundo. Un cieno profundo puede ser su incredulidad, que usted no crea, que usted no tenga fe. Hermano, si usted no tiene fe, usted está hundido en el cieno profundo, pero usted con fe, con convicción, creyéndole al Padre, usted va a salir de ese cieno profundo.
Hay otro cieno profundo, hermano, que es el de las pruebas y las dificultades. Mire, todos pasamos por pruebas. Todos tenemos dificultades, pero en esa dificultad es donde yo más me debo pegar, depender de Dios, depender de su amor, depender de su salvación, depender de su palabra, depender de su promesa. Ahí cuando yo tengo esa prueba y esa dificultad y me siento en el cieno profundo. Otro cieno profundo es la corrupción que hay en mi interior, como decía Pablo, el aguijón que hay en mí, el mal que hay en mí. ¿Sí? Porque siento rabia, a veces siento envidia, a veces siento desilusión. Entonces hay una corrupción interior que yo tengo que pedirle al Padre que me limpie, que me sane con tu Santo Espíritu para poder salir de ese cieno profundo. Y hay otro cieno profundo, hermano. Es el de la tentación y la opresión del diablo. Cuando hay algo que usted sabe que usted no lo debe hacer, que usted sabe que está mal, y sin embargo usted sigue ahí, en ese cieno profundo. Y entonces cuando está en el cieno profundo, dice, no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. O sea, ya él ahí no tiene que hacer. Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé, dice aquí el salmista. Esto es un lamento. El salmista le dice al Padre lo mal que está, ¿sí? Mire, a veces uno pensaría que pues un hombre como David, tan consagrado a Dios, ¿por qué es tan odiado? Mire, esta es la naturaleza humana. Y fue aún más evidente en el odio sin causa dirigido a Cristo Jesús, el Hijo de David. Mire, uno no sabe, hay personas que son buenas, que andan ahí en los caminos, que no, y la gente los odia. Mire, eso mismo pasó con David y eso mismo pasó con Jesús. ¿Qué mal hizo Jesús, Dios mío? No hizo sino sanar gente, dejarnos su palabra, dejarnos una vida llena de ejemplo. Y esos escribas, esos seduceos, esos fariseos lo odiaban. Los sacerdotes de la época en las sinagogas hicieron ese plan macabro para matarle, para cogerlo, para vituperarlo, y hasta la muerte lo llevaron. Se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas como burla. Le pusieron un trapo rojo para que dije, vea, es que este es el rey. Mire todo lo que hicieron. Jesús se refirió específicamente al Salmo 69:4 cuando habló a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Él dijo, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrece. Mire, dice, eso es una parte mesiánica. Me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé, he de pagar por lo que no. ¿Sí? David solía decir, he de pagar lo que no robé, pero su gran hijo pudo decirlo de una manera notable. El diablo trató de tomar lo que no era suyo, el honor y la gloria de Dios en el cielo. Adán tomó lo que no era suyo, el fruto que le estaba prohibido. Moisés tomó lo que no era lícito tomar, la vida del capataz egipcio. David
tomó lo que no era suyo, Betsabé, en su cama. Sin embargo, Jesús se tomó a negar lo que era legítimamente suyo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto está en Filipenses 2:6, hermano. Eligiendo dejar de lado los privilegios divinos que eran legítimamente suyos. Por esto fue condenado por la humanidad. Según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esto está en Juan 19:7. Entonces, mire, que si hemos tomado, si hemos tomado y debemos de pagar lo que nos robamos, pero el único que no lo hizo fue Jesús. Dios, tú conoces mi sensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Quién va a poder, hermano, poder ocultar sus pecados delante de Dios si Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra salida, conoce nuestra entrada? Mira, hermano, a veces usted solamente tiene que postrarse ante Dios y a veces ni uno necesita decir nada, porque ¿qué le va a decir uno al que todo lo sabe? ¿Qué le voy a decir yo al padre que yo tengo? Él la sabe ya. Que mi hijo está en las drogas, que yo cómo hago, él ya lo sabe. Que me echaron del trabajo, que de qué voy a vivir, él ya lo sabe. Que mi esposo, que mire, que no hace caso, que está, él ya lo sabe. Que yo necesito pagar esta casa, que yo necesito pagar los servicios, él ya lo sabe. Tanto sabe sus pecados como conoce su insensatez. Él conoce todo. Todo lo suyo, el Padre ya lo sabe. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. El Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Mire, la preocupación de David no era solo el efecto que tenía sobre él, sino especialmente el efecto que él tenía sobre el pueblo de Dios. Recuerde que él era un evangelista y todo el tiempo está hablando del Padre. La idea de avergonzar a los que buscan a Dios le resultaba muy dolorosa, ¿sí? Temía que otras almas creyentes y leales fueran desviadas de la fe y deshonradas por lo que veía de sus sufrimientos, que pues si ¿cuál Dios es ese tan poderoso? Y mire cómo sufre, ¿verdad? Entonces él le dolía que de pronto las personas fueran a pensar otra cosa. Bueno, no hemos podido terminar esta primera voz, vamos en los primeros 6 versículos, vamos a continuar con una segunda parte. Estos salmos son muy profundos y se nos alargan un poco. Bendiciones, suscríbase y dele like.